Son los avances de Rusia en estos 18 días de guerra. Estas últimas horas hemos visto avances limitados al norte de Crimea, mientras siguen los problemas logísticos de Moscú, también los contraataques de Ucrania. En este momento Rusia tiene 4 grandes objetivos. Ahí está centrando prácticamente todas sus fuerzas. Vamos a repasarlos. Uno es la capital, enseguida lo vemos en detalle. El otro tiene relación con Kharkov y Lugansk, unir esas dos zonas. También Mariupol, en el caso de Mariupol, tras el asedio e intentar conseguirla, querrían ir al norte, hacia Dnipro. Y por último, Jersón. Desde Jersón intentan avanzar hacia el oeste, en este caso hacia Odesa. Pero hoy la novedad es ese bombardeo que veíamos a unos 25 kilómetros de Polonia. Muy cerca de esa base militar en Yaroviv, en Jaroviv, está ya un equipo de televisión española con Almudena Ariz. Almudena, ese ataque ha sido duro, también simbólico, porque hasta hace poco en esas instalaciones había instructores militares de países de la OTAN. Sí, es una base de un centro de entrenamiento militar, uno de los más importantes de este país, con capacidad para 1.800 personas, donde había entrenadores o instructores extranjeros, europeos y estadounidenses. El ataque ha tenido lugar esta madrugada con 30 misiles de medio y largo alcance lanzados desde una base rusa. Como decíais, ha habido al menos 35 muertos y decenas de heridos. Muchos de ellos se encuentran en este hospital, junto al que estamos, heridos de diversa consideración. Así es que el número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas. También, como estamos comentando, esta base militar se encuentra a tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, país de la Unión Europea, país de la OTAN. Por tanto, es un ataque muy desafiante. Dicen aquí las autoridades locales que Putin está queriendo demostrar que ya no hay un lugar seguro en este país. Además, esta mañana han continuado los bombardeos en otras ciudades de Ucrania y recordemos, la situación sigue siendo desesperante en Mariupol, una ciudad que sigue asediada y devastada. Los bomberos intentan apagar el fuego de un edificio bombardeado en Chernigov, al norte de Kiev. Rescatan a los supervivientes en medio de un paisaje de completa destrucción. En su avance hacia la capital, las tropas rusas están arrasando ciudades enteras. El portavoz de defensa ruso cifra en 3.687 los objetivos militares de infraestructuras destruidas. No menciona los daños civiles. Dicen que consideran un blanco legítimo cualquier envío de armamento que proceda de Occidente. Esta mañana Rusia ha redoblado los ataques contra Kharkov, segunda ciudad del país. También ha sufrido intensos bombardeos en las últimas horas Mykolaiv, la ciudad portuaria que, si es conquistada, abrirá el paso hacia Odesa. En Mariupol se cumple el 13º día de asedio. Estas imágenes de satélite muestran el grado de destrucción que ha sufrido esta ciudad, donde hay 400.000 personas atrapadas. Hay en marcha un nuevo intento de hacer llegar ayuda a los asediados. En el resto de Ucrania, los corredores humanitarios han servido para evacuar hasta el momento a unas 125.000 personas, según el presidente Zelensky. En otra de sus intervenciones, Zelensky ha rechazado que los invasores instalen una pseudo-república en Jersón, la única ciudad que controlan por completo los rusos. Jersón es Ucrania, reitera el gobierno de Kiev, que ha vuelto a recordar con un vídeo doméstico que sigue instalado en la capital. Incluidos los que viven en la capital, en Kiev, Rusia sigue con el objetivo de crear esa especie de pinza a través de los alrededores. La última hora es que, en estas últimas horas, en la zona del noroeste hemos visto algo más de tranquilidad después de los ataques que se daban los últimos días, también bombardeos. También sí que ha habido combates en la zona del este, donde había tranquilidad en las jornadas anteriores. Por lo demás, recordemos ese convoy kilométrico de Rusia que en las últimas horas también ha sufrido emboscadas por parte del ejército de Ucrania para afectar a su línea logística. El humo sale de este centro de voluntarios de Troyesnaya, en Kiev. Unos cortan madera para calentar las ollas en las que se cuece la remolacha para hacer la tradicional sopa borsch y otras comidas calientes para llevar a hospitales, centros de refugiados y también a los soldados. Éramos 3 personas solamente cuando empezamos con esto, nos dice Victoria, que nos cuenta que comenzaron el día después de la guerra con esta iniciativa y que poco después se les fue uniendo gente. Ahora son más de 300 cocineros y distribuidores voluntarios que también preparan comida para la gente de la calle.
Oleksky nos cuenta que cocinan sin parar, excepto cuando hay alarmas. Apenas ha terminado de hablar con nosotros cuando todos salen corriendo. Los soldados advierten de un posible bombardeo. Hay que buscar protección bajo tierra. Acaban de sonar las alarmas antiaéreas, de hecho se han escuchado algunas explosiones y todos los voluntarios que estaban cocinando corren al refugio antiaéreo. En este caso es un simple sótano de un edificio cercano, porque los cimientos son más gruesos. Solo pido que ellos, los rusos, pasen por lo que pasamos nosotros cada vez que hay una alarma, dice esta mujer, que asegura que, a pesar de todo, no tienen miedo porque está convencida de que van a ganar la guerra. Y en cada decisión rusa está la voz de Vladimir Putin, que ha sabido rodearse de un círculo cada vez más cerrado de leales. Son antiguos compañeros, algunos de sus tiempos del KGB. Todos le deben su sitio y comparten cierta nostalgia por los tiempos de la Unión Soviética. Cuando te miran así, rechinan los dedos sobre la mesa y te repreguntan la lección. No hay que entender ruso para saber quién manda. Rusia hoy en día no está gobernada por los oligarcas. Estos hace mucho tiempo que fueron ya domesticados. Rusia está gobernada por Putin, con la ayuda de un número reducido de personas. Hablan de no más de 6 en un Consejo de Seguridad de 30. Son los siloviki o los hombres fuertes del presidente. Su especialidad es protegerse a sí mismo, muchas veces crear ambientes de secreto, crear ambientes de sospecha, de conspiración. E incluso sus más leales, y los vemos en este grupo, no son un colectivo. Probablemente los pocos que sabían de la invasión de Ucrania, como el ministro de Defensa, al que quizás pide explicaciones de por qué se alarga la contienda. Los jefes de espionaje e inteligencia, el halcón de halcones, Patrushev, y algo menos el ministro de Exteriores, bien conocido entre la diplomacia internacional por su falta de ella. Las decisiones de calado, especialmente aquellas de política exterior, las toma Putin. Los siloviki serían o bien lacayos o ejecutores. Y hay más voces. Son estos oligarcas que están a su lado, que viven de las prebendas y de las empresas públicas que están gestionando para él. Esa es también una debilidad porque esa red es enormemente corrupta. Y muy alejada del nivel de vida de la clase media rusa, pero que alimenta los sueños imperialistas del presidente que aspira a zar. Bueno, pues durante más de 6 horas han estado reunidos los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes celebrada hoy en los llanos de Aridane, en La Palma. Los distintos dirigentes autonómicos han centrado sus intervenciones en la reducción de impuestos y también en ayudas para poder afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Todos han firmado la llamada Declaración de La Palma con 4 ejes principales. Respaldar el Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo, que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía. También impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las administraciones públicas. Gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos y, por último, poner en marcha el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España. Los colombianos eligen hoy a sus congresistas. Casi 300.000 están empadronados aquí en España. Así que para los que pueden votar han habilitado puntos como este. Lo han hecho en 17 ciudades. Y durante toda la semana los consulados han estado abiertos para los que han preferido votar de forma anticipada. Y aparte de esas elecciones legislativas, hoy domingo también tienen que elegir a los candidatos de las 3 coaliciones que optan a presidir el país. Unos comicios que llegarán el próximo 29 de mayo. Los colombianos llegan a las urnas casi un año después de las mayores protestas sociales de la historia reciente del país. Hoy eligen a congresistas y senadores en un escenario marcado por la crisis económica agravada por la epidemia, un aumento de las cifras de violencia y bajo la amenaza de fraude electoral. 344 municipios en riesgo por factores indicativos de fraude, eso es más o menos el 30% de los municipios en Colombia. Los comicios también servirán para testar el ambiente de las presidenciales de mayo. En las mesas de votación los ciudadanos van a poder pedir una de estas 3 papeletas adicionales en donde van a poder marcar a su candidato presidencial favorito de las 3 grandes coaliciones de centro, izquierda y derecha. Los municipios más afectados por la guerra también contarán con otra papeleta para elegir en esta ocasión los escaños de paz. Creo que llegó el momento de que tengamos una representación ante el Congreso de la República. De llegar a ser elegida como congresista, pues quiero trabajar
de la mano por todas las víctimas. En cumplimiento de los acuerdos de paz y por primera vez, 16 víctimas de la guerra tendrán representación en la Cámara.